Me gusta ver método, me gusta ver que no es tú el que estés decidiendo, pensando. No es tus actos, es los pasos que llevas y lo que estás siguiendo. ¿Y estás siguiendo qué? Un proceso que ha sido predeterminado antes de esta operación. Si tu proceso ha sido predeterminado, entonces tú tienes la respuesta ya preparada para todo escenario posible que la acción pueda hacer después de que tú estés adentro. Entonces hay una necesidad de que tú pienses, no, hay una necesidad de que tú adivines o sientas o analices, no. Tú has determinado las respuestas en anticipación para todo escenario posible que una acción pueda presentarte después de que tú has entrado a la jugada. Así que ahora no es pensar lo que es necesario o análisis, es emparejar. Escenario B acaba de suceder, ok, entonces ya tengo la respuesta para el escenario B. Escenario D sucedió, ya tengo la respuesta para el escenario D. Todo escenario, tú tienes la respuesta en anticipación y ahora simplemente eres como un miquito. Emparejas las B's con las B, las C's con las C, las A's con las A's, las X con las X y así en adelante. ¿Entienden lo que digo? Así es como se desarrollan como traders. ¿Tiene sentido esto? Ustedes primero se vuelven alguien que empareja. ¿Y saben qué hace esto? Elimina el ego. ¿Cierto? Porque, ¿qué es ego? Excepto pensamiento y sentimiento y creer como si esos pensamientos y emociones fueran válidas, más válidas que la realidad misma. Tu pensamiento no es la realidad. Tu emoción y tu sentimiento no es la realidad. Es un fantasma que tú has creado. Un pensamiento sobre una rosa no es una rosa. ¿Entienden lo que digo? Un pensamiento sobre tu novia no es tu novia. Así que cuando tú empiezas a actuar de acuerdo al pensamiento, tú no estás actuando de acuerdo a la realidad. Cuando tú piensas que una acción va a retroceder, eso no es un retroceso. Pero si tú actúas de acuerdo a eso, tú te crees tu pensamiento y crees que ese pensamiento es más importante que la realidad. Y esto es el ego. El ego dice, yo creo la realidad, yo soy más importante de lo que es real. No esperes a lo que es real que suceda, actúa de acuerdo a mi pensamiento sobre lo que es real, y eso es el ego. Y el problema es que tus pensamientos nunca pueden ser consistentes. La propia naturaleza del pensamiento es ser inconsistente. Un montón de cosas fácilmente pueden influenciar tus pensamientos, y yo siempre digo esto: puedes tener una mala cena que puede afectar tus sentimientos y tus pensamientos, puedes tener un alegato con tu esposa por la mañana, puedes levantarte del lado equivocado de la cama simplemente y afectar tus sentimientos, tus pensamientos, tu estado de ánimo. Esto es fácilmente influenciable. Entonces no puedes depender de esto, así que debe convertirse en el reemplazo de tomar decisiones basado en sentimientos y emociones, pues un proceso, un plan, una lista, y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros sustituimos un proceso escrito que se convierte en el reemplazo de depender en tus pensamientos y emociones. Así que cuando tienes un pensamiento dices, no, espera un minuto, no estoy escuchando mi pensamiento, sino lo que dice este pedazo de papel. Yo siento, no, yo no voy a depender de mi sentimiento, voy a volver a mi pedazo de papel. ¿Qué dice mi pedazo de papel? Y a medida que tú niegas cada pensamiento que surge, no tú, es mi lista, mi pedazo de papel.
Cada vez que ustedes negan cada emoción, no eres tu emoción, es lo que dice mi pedazo de papel. Entonces tú lo disminuyes porque tus pensamientos y sentimientos necesitan de tu lealtad. Necesitan que estés de acuerdo con esto, necesita que tú le des tu poder para que permanezca vivo. Porque no tiene poder propio. Un pensamiento no tiene poder sin tu energía, sin tu atención. Así que cuando tú empiezas a decirle no a los pensamientos, cuando empiezas a decirle no a tus sentimientos, se vuelven más pequeños y empiezan a perder el poder y las emociones hasta que se vuelven tan pequeños e insignificantes que son prácticamente como pequeñas mosquitas y ya no te desvían del camino. Y aquí es cuando empiezas a convertirte en un individuo con principios y no permites que los sentimientos y emociones hagan que cambien tu mente. Una persona constantemente está cambiando de opinión, nunca está quieto, nunca puede mantener su palabra por más de 2 minutos. Nunca puede hacer lo que prometió, que dijo que iba a hacer, porque esto lo influencia a cambiar y luego lo otro y ahora es esto y de un momento a otro cambió a un tema diferente. Y eso es un ser humano poco confiable. Y eso es lo que actuar de acuerdo a tus pensamientos y emociones genera. Esta es la parte del trading del cual no se habla. Esto se aprende a través de años de perder, a través de años de frustración, a través de años de depresión. La pregunta que yo solía hacerme a mí mismo en la oscuridad, a solas, en la madrugada, yo ni siquiera dormía en esa época, era ¿por qué no puedes hacer lo que tú dices que vas a hacer? ¿Por qué es eso? ¿Por qué cualquier lado de una operación tú te pierdes a ti mismo? Las promesas que te hiciste antes de la operación desaparecen. Yo solía hacerme estas preguntas todo el tiempo. Y estas preguntas me llevaron a mí a esto. Y el proceso funcionó para mí y de esta manera yo empecé a darme cuenta que era yo. Yo estaba intentando descubrir el mercado, mientras que en realidad tenía que descubrirme a mí mismo. El mercado solamente sube y baja, eso no es algo complejo. Yo soy el complejo. Yo soy el que está moviéndose en 150 direcciones diferentes cada 2 minutos. El mercado se mueve en 2 direcciones. Así que, ¿qué es lo más complejo? ¿Qué elemento realmente tengo que dominar? ¿Aquel que se mueve en 150 direcciones en 2 minutos o aquel que se mueve en 2 direcciones? ¿Entienden lo que digo? Es una locura que la mayoría de las personas nunca lleguen a ese punto de quiebre y le den un giro al asunto. Nunca le dan un giro al asunto y nunca se observan a sí mismos. Y bueno, esa es la historia del hijo pródigo. El hijo que se va de la casa del padre, se lleva su porción de la fortuna de la familia, se va de la comodidad de su hogar, deja a su hermano, deja a su padre, deja a su familia y sale al mundo a vivir su propia vida. Error tras error, despilfarrando la fortuna de la familia, alejándose más y más y más del hogar. Hay un punto en el cual el hijo pródigo está en la miseria, pasando hambre. Literalmente tiene que dormir en la calle con los cerdos y comer de la comida de los cerdos, porque así es el hambre que tiene. Y en la mitad de revolcarse con los cerdos, en la comida de estos cerdos, algo lo impacta. Yo no tengo que hacer esto. ¿Por qué simplemente
no vuelvo a la casa de mi padre. Y da un giro a su vida y se devuelve. El movimiento completo era alejarse de la casa del padre. Y luego, la moraleja de la historia, bueno, una de las moralejas de la historia, la primera moraleja de la historia es que él se devuelve. Y ahí viene el primer acto de cambio. La mayoría de las personas nunca dan un giro a sus vidas, nunca se miran a sí mismos. Tienes que darle un giro a tu vida porque eres tú, no es el mercado. ¿Entienden? Y cuando yo di un giro y miré a empezar hacia adentro y no intentando descubrir el mercado, no intentando encontrar otra táctica u otra técnica u otro indicador, sino una mejor versión de mí mismo es lo que yo necesitaba. ¿Entienden lo que digo? Y eso dio inicio a mi camino de vuelta. Yo me di cuenta que yo había sido atrapado por un montón de supuestas cosas sofisticadas, cosas extrañas. Yo me metí en la astronomía, en la astrología. Ni siquiera voy a mencionar los nombres de las personas que yo leía que me hacían meterme en estos temas. Me encarreté con el tema de la astrología, pueden entender. Buscar los alineamientos de diferentes estrellas y el Mercurio retrógrado, intentando encontrar la verdad. Hasta que me devolví, volví a casa, a través del tiempo, volví a la verdad. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero tenemos que perdernos a nosotros mismos y eso es lo que la experiencia hace. Tenemos que perdernos para poder encontrarnos. Tenemos que perder la vida para poder ganar nuestra vida. Tenemos que ser los hijos pródigos que pierde la fortuna, que la despilfarra, pero tenemos que volver. La segunda moraleja de la historia es que cuando el hijo pródigo volvió, cuando el padre vio que el hijo había vuelto en la distancia, le gritó al otro hijo: preparen una cena. Mi hijo vuelve al hogar. Y a medida que el hijo entró, el padre lo abraza, se quita sus propias prendas y le pone su propia prenda al hijo pródigo. Lo sienta en la silla principal del hogar y le da su anillo como una declaración de honor. Y el otro hijo dice: pero ¿por qué putas? Si yo nunca te dejé, yo nunca me fui del hogar, y él va a recibir el honor. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Sin la experiencia de dejar el hogar y volver, no has comenzado tu camino. No has logrado nada. Tú tienes que ganar experiencia. El premio viene después de la experiencia y es después de perder. Despilfarrar la fortuna, pero volver al hogar. Ustedes obtienen el premio de esta manera. Y así es como funciona todo en la vida. Somos pésimos al principio en lo que sea que hagamos. Tenemos que perder, tenemos que ser terribles, tenemos que caer antes de poder empezar a caminar. Debe ser de esa manera.
debemos despilfarrar la fortuna, nosotros debemos arruinar las cosas. Ahí es donde la experiencia entra en existencia. Nosotros primero aprendemos todo lo que no debemos hacer para poder descubrir lo que sí debemos hacer, y no es en el sentido contrario. ¿Entienden? Y ese es el proceso de crecimiento, y una vez ustedes empiecen a darse cuenta que depende es de ustedes, entonces de esta manera logramos el camino de vuelta a casa. Pero cuando llegamos nuevamente a casa, ya no somos la misma persona que se fue del hogar, y esa es la clave. El otro hermano permaneció en el hogar y nunca cambió. Aquel que se fue y volvió siendo superior. Y ese es el proceso de crecimiento, ese es el proceso como trader. Algunos traders dicen: Oliver, yo no entiendo cómo es posible que yo sepa más, soy más inteligente de lo que era como trader. Me estoy volviendo más inteligente todos los días, pero mi cuenta dice que soy más estúpido. Estoy perdiendo más de lo que yo perdía cuando no sabía nada. ¿Qué pasa? Y tiene que suceder de esa manera, tiene que suceder. Despilfarrar la fortuna, el conocimiento, para poder ganar la experiencia. Y si ustedes logran volver, obtendrán la bata del hogar, el anillo y la silla principal. Así que mi pregunta para ti es si estás preparado para el anillo, para la bata y para la silla principal del hogar. Ok, y si están listos, pues hagamos esto juntos. Perdón por el sermón largo, pero algunas veces eso es necesario.